Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la historia de María Teresa Troncoso y su impactante historia de conversión con el Señor. Vamos a ver su video biográfico. María Teresa Troncoso se entregó a Dios desde muy pequeña y siempre tuvo el deseo de servirlo. Ella es chilena y nació en un hogar católico. Gracias a su hermano, su familia conoció a la iglesia adventista y se fueron bautizando de a poco, siendo ella la última en tomar esta decisión. Luego de graduarse como tecnóloga médica, trabajó 11 años en un hospital, en el cual conoció a su esposo, con quien lleva 34 años de casada. Ambos tenían una gran pasión por la misión, por lo que fueron a servir 8 años a Ruanda, país de África. En medio de esos años hubo una gran guerra en el país, la cual cambió la forma de vivir de los dos. Sus perspectivas en cuanto a la vida se vieron muy transformadas, buscando siempre mantenerse en comunión con Dios y obrar para Él. Hace 6 años que Teresa y su esposo se encuentran en Chillán. Allí están a disposición de cada tarea que el Señor les mande en cuanto al servicio. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de María Teresa Troncoso. Ella es tecnólogo médico, misionera, con una historia de vida tremenda y hasta aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia. Adelante María Teresa, ¿cómo estás? Bienvenida, qué placer tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, de conocer la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás, María Teresa? Estoy muy bien, gracias al Señor. Agradecida Amén. del Señor también. Amén. Nosotros felices de tenerte, de conocer tu historia, el privilegio de conocer tu historia. María Teresa, cuéntame dónde vives actualmente, a qué te dedicas, con quién vives. Queremos conocerte. Actualmente soy retirada, jubilada y vivo en casa con mi esposo y vive con nosotros una profesora también ya muchos años. Somos las 3 personas del hogar, digamos, y estamos muy bien, felices, contentos, agradecidos aquí en Las Mariposas. Genial. En Chillán, zona centro-sur de Chile, de pronto para ubicar un poco nuestros amigos que viven fuera, o sea, viven en otros países como Bolivia, Perú. Vivimos cerca de la Universidad Adventista. Digo vivimos porque la sede de Nuevo Tiempo Chile también queda cerca de donde vive María Teresa, así que nosotros felices de tenerte aquí en el programa, de ser prácticamente vecinos. María Teresa, cuéntame, ¿tú querías ser monja? Cuéntame cómo fue para ti esa niñez, esa adolescencia en general y cómo conociste al Señor y lo aceptaste. Mira, En, para algunos puede que eso no sea tan interesante, pero para mí sí lo es porque a través de los años me he dado cuenta que los caminos de Dios no son los nuestros. Él siempre tiene algo especial para cada uno de nosotros y nosotros buscamos a veces en caminos equivocados. Pero como yo era niña, no es que yo busqué eso, es lo que me llegó en el hogar por ser católica. Llegué a un colegio de pequeñita de 5 años. Costó para que yo entrara porque en ese tiempo se recibían a los 6 años el primero. No existía el kinder ni el pre-kinder, nada de eso. Y, y allí esos 2 primeros años en ese colegio pequeñito, porque éramos solo 2 cursos, primero y segundo, las profesoras que tenía eran profesoras normalistas. En el primer año yo quise hacer la primera comunión porque veía que todos hacían eso cada año y entonces como niña yo quería también experimentar. Claro. Y me dejaron, aunque no pensaban que yo iba a pasar porque estaba tan chica. Sin embargo, yo cumplí años prácticamente en la misma fecha que finalmente me hice la primera comunión. Resulta que
a través de las clases de catecismo que nos enseñaba la profesora, eran, la explicó de tal manera que a mí me tocó tanto que la vida de Jesús que ella explicaba me caló hondo como niña. Entonces eso me hizo desde allí en adelante sentir que yo quería seguir ese camino, pero en forma personal, porque mi familia, aunque éramos católicos, la gente, mi familia no iba a la iglesia prácticamente. Pero yo sí, yo ya hice mi primera comunión y comencé a ir a la iglesia y todo. Así que toda mi vida prácticamente yo estuve dentro de una iglesia, a razón de aquella raíz que quedó en mí, impregnada en mí, ¿no? Lo interesante es que cuando yo estaba en la iglesia, yo no me iba a las eh, diferentes santos que había en la iglesia. Yo me iba al lado donde estaba el rincón, donde estaba Jesús crucificado. Ese era mi lugar de oración. Ahora yo le llamo oración. Antes iba a rezar. Y el otro lado era el confesionario, porque me confesaba a menudo, porque todo lo que hacía que encontraba que no estaba bien, lo iba a decir porque si no, no me quedaba tranquila. Así que siempre estaba con eso, pero nunca uno quedaba, en todos esos años que fui católica, nunca quedaba satisfecha en el momento porque el sacerdote me da la absolución, te absuelvo y reza tantos Padre Nuestro, Ave María, en fin. Pero eso no a mí, ahora me doy cuenta, no me dejó nunca bien satisfecha, digamos. Entonces se arraigó eso en mí y cuando yo estaba estudiando en los últimos años de secundaria, que ahora es enseñanza media, el sacerdote que nos hacía la clase llegó a ser mi guía espiritual. Y entonces él invitó para participar de una actividad especial para ir a un convento en Europa, donde uno podía estudiar para monjas. Y la idea era que después que tú estudias ahí, te ibas a las misiones a otros países, a otros lugares. Bueno, yo quería ser misionera, yo quería trabajar y yo quería hacer esas cosas, porque pensaba que la meditación y el servicio y el ayudar a otros era el fin del ser humano. Pero como dije, los caminos del Señor no son los nuestros. Es eso, María Teresa. Dios conoce nuestro corazón, nuestras intenciones, nuestros anhelos, y uno en esa búsqueda sincera de querer conocerle. Por eso el Señor dice en su palabra, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y los caminos que Dios usa para que le encontremos es maravilloso. Ahí tu hermano tiene una función importante. Bueno, continúa, María Teresa. Mira, y le pedí a mis padres permiso, por supuesto, para inscribirme y para hacerlo. Y, y yo creo que la sabiduría del Señor, a pesar de que mis padres, como te digo, eran católicos que no iban tan a menudo, pero ellos creían en Dios, me dijo a mi padre sobre todo, me dijo, mira, no hay problema, te vamos a ayudar, pero termina primero tu enseñanza media y después de eso, si todavía quieres hacerlo, te damos permiso. Pero el Señor trajo el Evangelio a la casa en ese tiempo, aunque yo no lo acepté, pero mi familia sí, mis padres. Entonces, todos en mi casa entraron a la iglesia adventista del séptimo día, excepto yo. Pero ¿cómo conocieron? ¿Cómo llegó el evangelio? Porque entendido que tu hermano ahí tiene una función protagonista. Sí, sí, tengo un hermano que ya está fallecido, pero él trajo la verdad al hogar y mi padre vio el cambio y se preocupó. Entonces lo comenzó a seguir a donde iba, lo que hacía. Y allí llegó a la iglesia adventista y vio lo que hacía y por supuesto le prohibió. Y se produjo un poco de roce, pero finalmente ya se aquietaron y mi hermano
decidió para que las cosas estuvieran más calmas y con todo el ambiente del cash en ese tiempo, él se vino acá a trabajar como industrial para estudiar después. Trabajó 2 años como industrial y en esos 2 años mi padre lo vino a visitar y en una semana de oración se convirtió y se entregó al Señor. Wow. Así que eso fue la entrega ya total, porque ya siendo el padre, mi madre ya lo acompañó y al poco tiempo también se bautizó, mi hermano pequeño, que era el último, también se bautizó. Pero yo no, porque yo seguía siendo católica y yo seguía fiel y haciendo todo lo que hace un buen católico. Wow. ¿Qué fue lo que en ti hizo clic, María Teresa? ¿En qué momento ya tú decides aceptarlo y no hacer oídos sordos al llamado que Jesús sigue haciendo, estudiando su palabra, orando? Sí, fueron dos cosas clave. Una es que mi hermano tanto me hablaba del sábado, del sábado, del sábado, y me hablaba del conflicto de los siglos, lo que iba a suceder, el tiempo del fin. Y entonces yo decía, pero si la Biblia es una sola. Entonces mi hermano dijo, ya, si quieres eso, y me regaló una Biblia católica para que yo leyera en ella porque yo no confiaba en la Biblia de los adventistas. Pero resulta que decían lo mismo. En- Es la misma. claro, entonces leyendo los mandamientos no concordaba con lo que yo me aprendí en el catecismo. Así que aquello ya me empezó a causar preocupación y lo del sábado también, porque decía clarito que había que guardar el sábado. Entonces me fui al guía espiritual y le pregunto, ¿por qué la Biblia dice que debemos guardar el sábado y por qué nosotros guardamos el domingo? Entonces me dijo, mira, la iglesia tiene toda la autoridad para hacer los cambios y entonces la iglesia lo cambió, me dijo una serie de otras cosas. Ah, le dije yo, bueno, creo que ahora tengo claro el panorama, le dije yo, gracias, nunca más fui a verlo, nunca más fui a la iglesia. Y es que ahí hay un punto importante, María Teresa, perdón, te interrumpo, con respecto a Daniel y la profecía. Bueno, ahí nuestros amigos más adelante van a estudiar si se motivan, si están viendo el programa, y dice claramente un texto bíblico que ese poder va a cambiar los tiempos y la ley. Y efectivamente lo logró. Si están interesados, ingresen a esperanza.nuevotiempo.org y soliciten gratuitamente el estudio bíblico de Daniel. Continúa María Teresa. Entonces tú viste eso y dijiste, wow, por acá no es. Tu papito te llevaba los sábados a la iglesia, empezaste a asistir, pero no más. Exacto. Pero ese fue un punto, pero el otro punto es que al ir a la iglesia, yo no compartía y yo no hacía una serie de cosas, participaba con ellos porque era mi padre y yo estaba, digamos, obediente, ¿no? A ellos. Pero en la iglesia estaba el pastor Moisés Gutiérrez, que hoy día es el padre de varios profesores acá en la universidad, ¿no? Moisés Gutiérrez y su familia. Tenía todos sus niños chicos, todos los que son profesores ahora eran niñitos, y él me conquistó para que yo les ayudara en la sociedad de jóvenes, porque yo había comenzado a estudiar ya en la Universidad de Chile en Talca y había empezado a estudiar tecnología médica y había pasado ya los estudios de patología, entonces sabía algo de fisiología. Entonces, en esos años estaba el programa La Voz de la Juventud y él me incluyó para que yo hablara todo lo que era de parte de salud en el programa. Y yo me gustaba porque era lo que yo hacía antes también, así que me gustaba eso. Así que acepté, lo hice, pero le dije clarito, mire, y él se acuerda cada vez que me ve, me lo dice, pero yo voy a seguir siendo católica, que yo le había dicho. Y es cierto, porque yo no, todavía no, digamos, ya no creía, digamos, en ese catolicismo que yo había aprendido,
pero seguía creyendo en Cristo y en el servicio y en el trabajo para Él. Así que no había incongruencia en lo que yo estaba haciendo ahora para mí. Y entonces la verdad, digamos, 100% no me había llegado, pero seguí estudiando y estudiando la Biblia y por mí misma, porque en realidad no recibí tantos estudios bíblicos, sino estudié por mí misma, descubrí realmente que esa era la verdad y que estaba en lo correcto, así es que me entregué al Señor, me bauticé. Antes de que llegues a ese punto, porque tú para llegar a ese punto, tu papito estaba muy delicado de salud. Cuéntame cómo fue, porque eso fue clave, decisivo, para tú decidir entregar tu vida a Jesús. Que nos enseña de que muchas veces nosotros le pedimos cosas a Dios, pero debemos aceptar la voluntad de Dios. Nosotros condicionamos muchas veces a Dios en muchas situaciones, pero debemos aceptar la voluntad de Dios, que es lo mejor para nosotros, porque Él piensa en nuestra vida eterna, en ese glorioso momento que nos espera. Cuéntanos, María Teresa. Mira, mi padre enfermó gravemente, tuvo varios años que no le diagnosticaban, pero los últimos 2 años sufrí muchísimo cuando ya fue diagnosticado y yo no podía verlo sufrir. Y en realidad no es solo él, sabes que yo no puedo ver una persona que sufre, si yo no hago algo, no me puedo quedar tranquila. Entonces, yo oraba y le pedía al Señor que si él se sanaba, yo me iba a hacer adventista, porque todavía no había comenzado a experimentar el nacimiento de un cristiano maduro, era todavía un bebé, era un bebé, aunque conocía mucho, porque yo al estudiar yo ya empecé a enseñar en la iglesia, dirigía en escuela sabática, era maestra, le enseñaba, y era cristiana, pero todavía no era madura espiritualmente para comprender estas cosas de la vida que el Señor quiere que demos todos sin pedir ni dar nada a cambio. Él no nos pide nada. Él no pide nada, pero Él nos puede dar todo. Y esas cosas yo no las entendía hasta que era ya muy, muy entrada en años, como Pero, ¿qué fue lo que pasó ahí, María Teresa, con tu papito que te llevó a tomar la decisión? Porque tú le orabas al Señor para que tu padre se sanara y que si se sanara, o sea, si él se sanaba, tú ibas a entregar tu vida mediante el bautismo. Pero Dios no respondió así. Tu papito murió. ¿Cuál fue tu respuesta al respecto? ¿Te enojaste con él? Porque más adelante tú tomas la decisión más importante de tu vida. Cuéntame, María Teresa. Eh, no me enojé ni me alteré. Tenía tristeza, pena, pero acepté la voluntad del Señor. La acepté, porque yo sabía que la vida la da solo Dios y solamente Él nos puede quitar el aliento de vida. Y lo que yo quería era cierto, que mi padre se mejorara, pero si no pasó, ya no podía hacer nada. Además de eso, yo ya me había recibido, había terminado, entonces ya tenía mi mente más clara en cuanto digamos, madurez en cuanto a salud. Entonces, me era más fácil enfrentar algunas situaciones de salud. Así que yo comprendía que no podía hacer nada. Yo creo que pasó como un año después más o menos, y, y allí me bauticé sin que nadie me dijera nada, sino que busqué sencillamente el pastor y fui bautizada. Yo creo la alegría que fue para tu hermano en general, para tu familia, porque tantos años y también en tu anhelo en tu adolescencia de ser monja y eso, y de que Dios fuese transformando todos los propósitos y los caminos de Dios hasta que rendiste tu vida a Jesús.
mediante el bautismo y más adelante allá te titulaste de tu carrera y ¿qué pasó? ¿Siguió contigo? Siguió conmigo, pero de una manera extraordinaria, porque esos Wow. 11 años que trabajé en el hospital en Linares fueron maravillosos. Él me ayudó, me dirigió y mira, cuando tú comienzas a trabajar como profesional y en salud la vida no es fácil ni sencilla porque uno cree que va a ser capaz de transformar todo el mundo. Así entré con mis compañeras, me acuerdo con 3 compañeras de curso, nos graduamos, nos fuimos al mismo lugar y las 3 íbamos a cambiar y transformar poco menos que el hospital con nuestras nuevas ideas y ayudando a la gente y haciendo tantas cosas. Bueno, con el tiempo uno se va dando cuenta que uno no puede transformar todo el mundo, tiene que ir transformando un poquito a la vez para ir creciendo, ¿no? Pero fue maravilloso y tengo testimonios y cosas lindas que el Señor me ayudó mientras trabajé ahí. Después de los 11 años de trabajar en el hospital, recibí una carta invitándome a trabajar acá, en ese tiempo el CASH, ¿Colegio Adventista de Chile? exacto, y después de eso pasamos a hacer el IPA, Instituto Profesional Adventista, y después de eso, Universidad Adventista de Chile. Pasé las 3 etapas. Entonces, estando trabajando acá, eh, llegó mi esposo, yo había llegado unos 2 o 3 años que él llegara, llegó acá y estaba dirigiendo la escuela de educación y organizó la carrera de biología y química. Y yo trabajaba como profesora en las tardes y en el laboratorio clínico en la mañana. Allí nos conocimos, viajó a Estados Unidos con la incertidumbre si yo podría viajar después o no. Finalmente el Señor resolvió todo en un par de meses y viajé, nos casamos y estando allá en Estados Unidos, como yo estaba recién egresada, yo no trabajaba, era mi esposo el que trabajaba. Esos 2 años, primero trabajó en lo que se llamaba Loma Linda Food, que era la fábrica de la iglesia, pero que fue vendida, entonces mi esposo quedó sin trabajo. Esa es otra historia también, tremenda. Pero bueno, el Señor tiene todo organizado para el futuro de sus hijos. Y estábamos en eso cuando encontramos un trabajo, digamos, que podíamos desarrollar los dos. Así que yo le ayudaba en lo que él tenía que hacer. Y después de eso, estábamos en ese instante cuando, sin trabajo, como les digo, cuando nos llama el doctor Robert Pearson, hijo, preguntando si nosotros estaríamos interesados en ir a Ruanda a la universidad a trabajar. Wow. Voy a hacer una pausa ahí, porque cuando les hacen la invitación, María Teresa, qué maravilloso, Dios, cómo guió toda tu vida hasta de misión, de servir ese anhelo que el Señor vio en ti también de ayudar a las personas que más lo necesitan, justo con tu esposo, que se diera la oportunidad de que estuviesen en Estados Unidos. Ya vamos a tener esa oportunidad de invitar a tu esposo y conversar. Y quiero que me digas, bueno, obviamente ustedes aceptaron el llamado a Ruanda y vamos a tener más adelante otro capítulo contigo para que nos cuentes ahí lo tremendo, la tremenda situación que vivieron como familia, pero quiero invitarte para que dejes un mensaje final a nuestros amigos quienes están viendo el programa de hoy. ¿Qué les dirías en este momento a partir de tu experiencia de vida? Les diría que estén tranquilos, no importa lo que esté sucediendo alrededor, porque en cualquier circunstancia, sea buena o sea mala, el Señor siempre está con nosotros. Y Él siempre tiene una salida para todo, que no será en este instante, puede ser al segundo siguiente, a los minutos después, un día después o más, pero Él siempre tiene la salida. Amén. Muchas gracias, María Teresa, por habernos acompañado estando aquí en Identidad. Prometemos invitarte nuevamente para esa segunda conversación que vamos a tener pendiente con Ruanda y lo que viviste allí con tu esposo en pleno conflicto, en plena guerra,
de los grandes aprendizajes que vivieron allí. Y para ti, querido amigo, queda la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo. Y como dice María Teresa, no importa la situación que estés pasando, Dios conoce tu corazón, aférrate a Él, a sus promesas, sigue estudiando la Biblia, sigue orando. Dios quiere mostrarte una luz maravillosa, Dios quiere mostrarte su verdad, acéptala en este momento. Que Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad. Un abrazo.